desde Fundación Radical, lo estoy haciendo desde María Macaya por problemas técnicos, para tener una conversación en torno al tema del vínculo y la soledad con los adolescentes. Vamos a estar hoy con Belén Colomina. Belén Colomina es psicóloga y psicoterapeuta humanista. Lleva más de 20 años trabajando tanto con adultos como con adolescentes. Desde sus inicios, Belén ha estado creando y colaborando en proyectos para adolescentes en situación de vulnerabilidad y exclusión. Escribió el libro La adolescencia, 7 claves para prevenir los problemas de conducta, en su intento de poder así llevar la atención a esta etapa de desarrollo fundamental. Tengo muchas ganas de estar hoy aquí con Belén. Voy a ver si la encuentro por aquí. Aquí está. Funcionó. Hola, Belén. Ahora, buenas. Qué ilusión verte otra vez Hola, hola. La ilusión es mía. y estar ahí tenerte en Radica otra vez. Muchas gracias. A vosotros, a ti por invitarme. Y más con este tema. Sí, qué ilusión. Me apetece mucho hablar contigo. Ya he dicho un poquito quién eres, pero he dicho que llevas más de 20 años trabajando tanto con adolescentes como con adultos. Y he hablado del hecho de que has trabajado con jóvenes en vulnerabilidad, en riesgo. Me encantaría que nos contases, para que todo el mundo conozca esta experiencia tuya, ¿cuál es tu experiencia en este campo? Bueno, en realidad, desde que me licencié en psicología, pues empecé a trabajar ya con adolescentes. Y eso hace ya más de 20 años, y sobre todo en adolescentes en riesgo, ¿no? En centros de reeducación, de internamiento, con medidas judiciales y demás. Eran jóvenes muy vulnerables, donde habían estado expuestos a situaciones muy potentes y traumáticas para ellos, y ellos hacían pues, de su vida un poco el camino que ellos llegaban a conocer, ¿no? Entonces descubrí ahí en realidad una pasión, ¿no? Una pasión por el ser humano en un momento en el que estaba como abriéndose al mundo, intentando identificarse, y vi la importancia de referentes positivos porque los referentes negativos estaban haciendo una huella muy profunda en ellos, y fue luego como un viaje que hice como hacia el futuro, ¿no? Porque empecé a trabajar con adultos, y al empezar a trabajar con adultos también en dificultad, en situaciones vulnerables y también con medidas judiciales, pude darme cuenta en la distancia del tiempo de cómo llegando a la adolescencia podíamos prevenir y aliviar tanto sufrimiento cuando habían llegado ya adultos, ¿no? Sentí que teníamos la oportunidad de ofrecerles herramientas para amueblar, elaborar todos esos traumas que ellos le estaban sucediendo y esas situaciones tan complejas, y que podíamos cambiar el transcurso de toda una vida y de muchas vidas alrededor de ellos, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces allá voy, ¿no? A seguir trabajando con ellos, sobre todo con mucho más ahínco del que tenía, ¿no? Entonces fue como un viaje al futuro y pasado, ¿no? De la adolescencia y los adultos, que vi que al final el sufrimiento solo lleva hacia un lugar oscuro, y teniendo las herramientas para aliviarlo, creo que es muy importante llegar a todos, ¿no? Y que todos seamos como una comunidad que podamos ofrecer pues este acogimiento, ¿no? Del desarrollo. Qué interesante, porque has sacado dos temas y me encantaría que tratásemos los dos hoy. Uno es cómo llegan estos adolescentes a este lugar de vulnerabilidad, ¿no? Que me encantaría. Ahora voy a la pregunta. Y el otro es qué podemos hacer con los adolescentes para prevenir que continúe hasta cuando son adultos. Entonces, ¿qué te parece que empecemos con la primera parte? Me encantaría que nos contases cuáles fueron los factores que tú veías estaban más presentes en, o habían estado más presentes en la vida de estos adolescentes para llegar a estas situaciones. Mira, los factores de vulnerabilidad más presentes eran los económicos y las familias disruptivas, familias desintegradas, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental dentro de la familia o de ellos mismos, y bueno, una serie de factores que empiezan a converger y que luego también empecé a observar que fuera
de estos entornos comunitarios en los que se adquiere o se da por hecho que suceden estas cosas, ¿no? Empecé a observar que eso también existía, ¿no? Es decir, al final en muchos barrios, en muchas casas, en muchas ciudades más cercanas de lo que creíamos, empezaban a existir este tipo de adolescentes, ¿no? Porque al final es intrínseco al ser humano y a su historia también familiar. No olvidemos que el adolescente es un niño que va creciendo, que va a convertirse, es como el polluelo que quiere salir de la cáscara y entonces está conformando sus propios músculos, sus propios esqueletos para pinchar el cascarón y salir al mundo, ¿no? Entonces, en ese salir al mundo, ¿quién le recibe? ¿Qué tipo de estructura social y familiar hay? Entonces, ahí es donde vienen todas las vulnerabilidades, sobre todo donde puedes ir hacia referentes negativos, ¿no? Cuando, sobre todo, todos los humanos deseamos ser queridos, respetados y ser vistos y sentidos, ¿no? Entonces, haces lo que sea por estar en ese lugar. Y muchas veces, para estar en ese lugar, tienes que delinquir o tienes un liderazgo en negativo, porque al menos eres visto en la comunidad, al menos estás haciendo, y por ahí o por necesidad, ¿no? O porque ha habido como un trauma que te ha empujado a repetir aquello que tú viviste, ¿no? Cuántos han sido como acosados y vulnerados y luego no saben hacer nada con eso y repiten el esquema, ¿no? Por no haber tenido la oportunidad de limpiar, elaborar y atenderse. Entonces tenemos un papel muy importante en poder verles desde otro lugar, en poder verles como seres humanos, como niños dañados, que simplemente necesitan ser vistos, escuchados y atendidos desde otro lugar, desde un lugar en el que nos gustaría que nos vieran a nosotros, desde ese lugar en el que todos queremos de si un día meto la pata en algo, por favor que alguien sepa verme y reconducirme queriéndome, no con castigos y juzgándome y con prejuicios sobre mí, ¿no? Sino todos quisiéramos que llegaran a entender mi alma, ¿no? Mi parte de atrás, decir, es que no sé hacerlo de otra manera, ayúdame a hacerlo. Por eso necesitamos como aprender a reconducirlo, ¿no? También mostrarles esa parte de experiencias positivas, de, vale, esto que has vivido tú existe, pero también existen estas experiencias, también existen estas personas, también existen estas situaciones. Y al menos luego cada uno ya sabemos que es quien elige al final, ¿no? Cada uno teje su propia historia, pero vamos a ofrecerles hilos bonitos donde tejer, porque su propia historia les trae hilos que son difíciles de sostener. Realmente hay situaciones que yo a veces me ponía, a veces no, siempre me ponía en su lugar y yo decía, es que si a mí me hubiese ocurrido eso desde bien pequeña, probablemente estaría incluso a lo mejor peor. O sea, me pongo en esas situaciones y digo, qué barbaridad. Y ahí empieza la admiración también por su sacrificio de superación. Porque digo, wow, y no se está rindiendo y sigue, ¿no? Porque en el trabajo de psicóloga, ahí muchas veces, claro, tenían que venir por orden judicial, pero yo luego iba ahí hacia grupos voluntarios, porque yo quería decir, bueno, si luego quieres venir porque tú quieres, aquí tienes mi disponibilidad, ¿no? Y de voluntaria estuve en diferentes centros y demás, y asociaciones de emancipación para los adolescentes cuando salían. Y era súper bonito ver cómo voluntariamente, ya una vez fuera del centro, ellos venían. Son las historias más bonitas que yo guardo dentro de mí. Fue cuando llamaban al timbre y de repente veía a ese adolescente que ya había crecido, porque en 2 o 3 años ellos enseguida pegan el estirón y eran como hombres. Y esas pieles llenas de tatuajes, esas heridas en las caras, pero que cuando nos encontrábamos yo decía, ostras. Y muchas veces preguntaba, ¿cuál es tu objetivo, no, para venir? Y muchos, fíjate, lo que más me llegó al corazón fue uno que dijo, es que creo que te debo una explicación. Él sentía que me había tratado mal, porque me hablaba todo el rato con insultos, me escupía, y yo entendía que no sabía hacer él otra cosa. Y el sentir que yo permanecía porque quería permanecer y que seguía abierta, con los brazos abiertos porque quería escucharle su relato, porque quería acompañarle en este viaje y lo entendía, yo no escuché nada positivo suyo en aquel entonces. Pero el verle 3 años después que regresaba, que eso estaba en su mente, que en su mente estaba como esa pizquita de luz y de resiliencia de decir, ay,
por aquí era un camino. Y con eso me sentí súper orgullosa de él, de que intentara guardar esa superación, ese desarrollo y esa lucecita dentro de él, dentro de tanta oscuridad que tenía, ¿no? Entonces he visto situaciones muy, muy complejas que al final son los lugares a donde nuestra mente puede ir, son lugares muy oscuros, pero hay que mostrarles la luz, hay que mostrarles que también existe esta ventanita, ¿no? Para los que quieran. Luego no podemos obligar a nadie a transitarla, pero sí podamos darle la mano, ¿no? Para que puedan pasar a ellas. Solos no van, es muy complicado. Es como, solo conozco la oscuridad. Es que si solo conozco el mar porque soy un pez, ¿cómo sé que existe la orilla y una playa preciosa? Es que alguien me tendrá que mostrar que puedo salir, me tendrá que poner una pecera, hacer un viaje y poder descubrir que existen otros mundos, otras piscinas, otros mares, pero si no, no, ¿no? Entonces, los llenamos muchas veces de juicios, de prejuicios, de etiquetas, y bueno, ¿no? A mí me sirve mucho ponerme en su piel y sentir que a mí me hubiera gustado que me trataran sin etiquetas, ¿no? Que me trataran con amor. Esto, o sea que muchas de las cosas que dices sin duda aplican no solo a jóvenes en riesgo, pero una experiencia con la adolescencia en general. Y estoy pensando en el tema que tenemos en Radicastenes, que es soledad y vínculo, que has hablado de ello, ¿verdad? De distintas formas en esto que nos has estado contando, pero me encantaría que entrásemos en ambas cosas, soledad y vínculo. ¿Cuál dirías que es la experiencia en torno a la soledad que tienen en esta edad adolescente? Pues es tremendo, ¿eh? La soledad es tremenda, y es lo que más socava porque lo necesitan, es la edad en la que, bueno, también de adultos, todo el mundo lo necesita, ¿no? Una red de apoyo. Pero la adolescencia es cuando empiezas a desarraigar y tu bienestar interno para poder amueblar tu parte interna requiere de un sostén seguro, que es una red de apoyo saludable. Sentirte solas, a solas, es muy peligroso, es muy aniquilante en esa edad y lo estamos aumentando porque, bueno, las tecnologías, las redes sociales, todo eso nos ha comunicado más, pero a ellos les ha aislado mucho, porque si tienes dificultad, si no tienes un buen grupo, cada vez te vas sintiendo más aislado porque sientes que al final haces amigos virtuales y todos sabemos que ahí no hay un amigo, ahí hay alguien con quien hablar, un compañero, alguien con quien pasar un rato, pero ahí lo que necesitas realmente es alguien con quien hablar de cara a cara, de plena confianza, para poder abrir tu vulnerabilidad y a partir de ahí elaborarla, expresarte en confianza. Y las redes es un mal lugar para hacerlo, porque también si lo haces y te expones, sabes que esto te puede venir multiplicado en problemas, porque puede ser juzgado y ahí hace mucho daño. Ahí hace mucho daño esta avalancha, ¿no? Es como el efecto bola de nieve multiplicado en algo que puede ser hasta una crítica por algo, por un aspecto físico, o sea, es algo como muy sutil, desde cosas grandes ya no hace falta que cuentes cosas grandes, tienes que posar siempre de la misma manera, hacer que estás feliz, porque se te puede venir en contra. Entonces, si no estás como muy asentado en un grupo de pertenencia seguro a esa edad, pues es peligroso y hay mucha soledad. De ahí se sienten con mayor depresión. Ha aumentado la estadística de depresión, de intentos de suicidio y suicidio. Y yo he llegado a escuchar en consulta que a esa edad venían expresando otras cosas. Esto es la primera vez que me lo voy encontrando y me llama mucho la atención, ¿no? Adolescentes que me dicen, es que me siento solo. Y estás rodeado de una clase con 30 compañeros, que son varias clases, que va a actividades extraescolares, que luego tiene una familia, que supuestamente todo va bien. Está lleno de gente alrededor, pero su sensación, y cuando ahondo en esta sensación, dices que a nadie le importa realmente cómo estoy por dentro. Y esa es la realidad de la soledad. La soledad es cuando algo importante para ti no tienes dónde depositarlo. Entonces puedes estar hablando todo el día, depositando muchísimas cosas, pero lo importante te lo estás guardando. Ahí reside la soledad, en esa sensación de no puedo compartir esto. Y Sí. eso es duro. Hay un compañero tuyo que también se siente solo en estos momentos, creo, ¿verdad? Tienes un perro
Ah, sí. Fracasillo puede ser, sí. Yo tengo uno tumbado aquí, el mío, por lo menos esto, pero sí, sí, él también, ¿no? O sea, que es un poco, estaba pensando, escuchándote y escuchando a este perro como llamando esa atención. Y es mi experiencia con adolescentes, que a veces tenemos que aprender un nuevo lenguaje para escuchar su llamada de atención. Es una llamada de atención distinta a la que a lo mejor estamos acostumbrados cuando son bebés, cuando son pequeños, que gritan o lloran o lo que sea, o cuando somos adultos. En la adolescencia, el grito para la compañía, para ser escuchado, es distinto. Y es más complejo de ver, porque fíjate, justo están en una edad en la que quieren saberse poco del adulto. Entonces ya de por sí desarraigan o se separan o ponen como sus propios límites y fronteras con el adulto, y sobre todo con el adulto de confianza, que es la familia. Entonces, pero ahí tenemos que ser sutiles, por eso necesitamos aprender a volver a mirarles. Y es como que le prestamos mucha atención a la infancia, y está bien y menos mal, pero la adolescencia está vivida como diciendo, madre mía, solo vienen problemas, a ver qué hacemos con estas conductas, vamos a que no se nos desmadre demasiado y ya vendrá la adultez. Y es como, no, 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 son años súper importantes, muy delicados, en los que también tenemos que trabajar por educar nuestra mirada hacia ellos, porque ver y detectar sutiles cambios pueden salvarles y rescatarles. Sobre todo ahí tiene un papel crucial, fíjate, más los adultos de referencia, pero que están colaterales. La familia suele estar como adentro y es muy complicado que el adolescente ahí haga un amago de soltar algo y es más difícil de ver, pero el profesor de clase o de la extraescolar o el de la tienda del barrio que siempre baja por el pan, todos conformamos una red de apoyo muy importante para ver, ¿no? Y cómo desde la confianza del autocuidado tenemos que mostrar esa apertura y receptividad para darles un espacio de expresión. El adolescente necesita ser escuchado, necesita espacios para expresar su identidad y todo aquello que le remueve con libertad. Pero para mostrarme con libertad tengo que sentir que no van a juzgarme ni a tirarme, ¿no? Sino que van a contener todo este espacio. Entonces es importante que cada uno de nosotros mostremos esta receptividad y que nos comuniquemos, ¿no? Que también podamos ofrecer herramientas de ayuda, de apoyo, porque ellos nos lo van a pedir, es muy complicado. Cuando un adolescente ya pide ayuda y afortunadamente cada vez ya están como más habituados a pedirla y a terapia acuden de una manera muy preventiva, muchos de ellos. Y yo estoy súper contenta porque vienen a manejar grados de ansiedad o grados de vulnerabilidad o una emocionalidad que no está todavía a un nivel de trastorno de ansiedad ni tienen depresión, no, sino que vienen como a gestionar su propio equilibrio, su propia adolescencia, su propio ida y venida. Y es fantástico, porque como en estos 20 años te da el recorrido de los que fueron adolescentes, ya luego vuelven, ¿no?, trabajando en una empresa y si vuelven, que vuelven a comentarte, ¿no?, en diferentes etapas de su vida, vienen y regresan a diferentes episodios, digo, wow, qué bien que vino, cómo elabora ahora las situaciones, qué rápidamente regresa al equilibrio, cómo, claro, con otra mirada y con otras historias más de adulto, porque no hemos de olvidar que en cada una de las etapas no podemos hacerlo todo, ¿no? En la adolescencia hacemos pues, lo que podemos hacer de adolescentes y luego de adultos nos acompañaremos a hacer lo que podemos como adultos, no podemos hacerlo todo en ninguna etapa nuestra. Y entonces, pero qué fácil y qué a favor remamos cuando hemos trabajado la interioridad, cuando hemos trabajado esta parte de cuando tengo una dificultad también puedo mirar adentro y atenderme y pedir apoyo y pedir ayuda, que eso no es de débiles ni de vulnerables ni de estar loco o estar mal, sino todo lo contrario. Voy, hago un chequeo y digo, hago un chequeo, veo por dónde voy y cómo voy y bueno, arreglado, soluciono esta solución, o sea, soluciono esta situación y adelante, ¿no? Entonces, esto es maravilloso que pueda expandirse la salud mental desde esta parte preventiva, ¿no? Porque existen grados, ¿no?, para ir al psicólogo. Yo creo que si podemos
ir en etapas en las cuales la dificultad podemos abrazarla de otra manera, muchísimo mejor. Totalmente, es como las manchas, ¿no? Contra antes las quitamos, Eso. más fácil se quitan, ¿no? Y hablemos un poco del vínculo, cómo viven los distintos vínculos de su vida, o sea, que hablemos tanto en la familia, en los profesionales, como puede ser el colegio o a lo mejor un terapeuta que le acompañe o sus compañeros, ¿cómo viven el vínculo? Es una etapa en la cual es una montaña rusa constante, con lo cual cambian un montón, tanto de estar cuando están ellos solos, a cuando están con su mejor amigo, a cuando están en grupo, a cuando están con la familia, a cuando están en el colegio. ¿Cuántos padres dicen, uy, en el colegio a mí no me dicen nada, es que perfecto, y hoy en casa es que no hablas, encierras en la habitación, o es que arma, ¿no? Es como hay diferentes esferas y dices, bueno, tienes que confiar en que el engranaje por abajo sigue funcionando. Entonces, ellos empiezan a desarrollar un montón de cambios, incluso consigo mismos, ¿no? Cambian de gustos, cambian de música, de estilo de vestir, de forma de maquillarse, empiezan a experimentar la vida y es muy importante porque estas primeras experiencias van a quedar a la base de las siguientes experiencias hasta llegar a adulto. El primer romance, el primer vínculo de amigo seguro, el primer vínculo de entrar al instituto como líder o excluido, es decir, cambian tanto las experiencias, no es lo mismo un primer romance en el que yo me haya sentido correspondida, en el que haya sentido que me haya visto, y bueno, que aquello pues haya resuelto más o menos así, no es lo mismo a ni me ha mirado o más grave, o sea, me ha insultado, se ha burlado o ha hecho acoso sobre mí. Entonces, claro, o he tenido un abuso. Claro, cambia muchísimo y esas son las primeras experiencias. Y a partir de ahí el adolescente hace lo que puede para elaborarlas y llevarlas, para remar. Porque aún a nosotros como adultos aún nos cuesta si nos pasara algo así de adolescente, que los recursos están como creándose, están muy tiernecitos, ¿no? Entonces ahí es muy complejo para ellos y necesitan ser muy vistos y con muchos espacios para ellos, para que estas situaciones puedan salir a expresarse, que puedan tener ese espacio, tanto los tutores como las actividades extraescolares, como grupos de voluntarios, grupos a los que ellos puedan acudir con iguales y con un adulto de referencia positivo y que sepa manejar estas partes, que sepa dar ese espacio y es importantísimo para ellos porque quizá ahí en el momento no lo haga, pero guardará como esa referencia y poco a poco irá buscando ese camino, porque al final cuando nos encontramos mal es como una sensación que sigue subiendo hasta que sale y explota de una manera. Y ligando esta parte que estamos viendo, ¿no? Como de lo de la soledad y los vínculos, y vemos, eh, yo estoy observando, y es uno de los peligros, y cómo los emoticonos están sustituyendo a la emocionalidad, a la real, a la empática, a la que realmente nuestros cerebros se sincronizan y se entienden, ¿no? Es como veo a un amigo, y esto lo he visto en la salita de espera, conforme entran, que pues yo les pregunto, ¿no? Que están contestando y tal, y vamos viendo, me van comentando, y cuando les sucede algo a alguien, ellos ya saben la respuesta cognitiva a la que han de ir. Ah, pues bueno, pues es que el último caso es que han atropellado a su perrito. Y le mandó así como besitos, oh, lo siento, pero ella no registraba ninguna emocionalidad, no estaba sintiendo nada. Y esto es muy peligroso. En realidad ahí estás aislándote tú misma porque no estás generando esa empatía y esa conexión con el mundo y estás descuidando un vínculo que podría ser seguro. A partir de ahí, si eso lo potencias, que es lo que estás entrenando la soledad, el aislamiento y la falta de vínculos seguros, porque estás manejándote en una inseguridad. Y esto lo están haciendo pues durante 8 horas de media cada día porque viven insertos. Me enseñan la media de uso de móvil y gira en torno a esa barbaridad, entre 6 y 8 horas. Todo eso no estás entrenando con una persona. Las emociones se te mueven y conmueven de persona a persona. Luego ya de adulto puedes llevarlo a lo virtual, porque lo tienes insertado, ya sabes, cuando hablas por teléfono con una amiga tuya y la oyes llorar, ya resuena eso en ti.
Pero cuando lo estás creando, no puedes crearlo virtualmente, porque lo que creas virtualmente es una respuesta empática cognitiva, que es entiendo que le está mal, entiendo que le corresponde este emoticono, el corazón o el besito o lo siento, estrellitas, sabes lo que corresponde, pero no estás sintiendo, no estás Entiendo. conmoviéndote y resonando con lo que ocurre, con lo cual tampoco resonarás con lo que te ocurre a ti. Empezarás a disociar o a apartarte de diferentes áreas vulnerables tuyas, áreas que son imprescindibles que mires con emoción para ocuparte de ellas. Entonces, están entrenando en esa edad que está desarrollándose el cerebro, están entrenando justo lo contrario a lo que queremos promover en ellos, que es la inteligencia emocional, el hacerse cargo de las emociones, porque es cierto que la educación en los colegios, institutos y demás, afortunadamente también se habla ya muchísimo de las emociones, pero de la gestión emocional y qué hacemos con ellas. Es decir, vale, yo sé que me estoy enfadando, sé que tengo ansiedad, ¿y qué hago con ella? ¿Ahora qué hago? Claro. Entonces necesitamos pasar a esa segunda parte, a esos grupos donde puedan ensayar qué hago con esto. Porque solo así puedo saber y erradicar esta parte de bullying que ocurre muchísimo todavía en las aulas y en el patio, porque nadie resuena en conjunto. Todos nos aislamos, bueno, es un problema de ahí, me alineo con la parte de liderazgo negativo, porque así el problema no viene para mí, guardamos secreto y fomentamos, sin querer queriendo, el bullying y el acoso, ¿no? Y dejamos a solas a esa persona que lo está sufriendo. ¿Qué sucede que no nos conmueve esto? ¿Qué sucede que no entrenamos la parte de ¿por qué? No lo digo a un adulto, claro que yo no me quiero meter en el lío, pero ¿por qué no ayudo? ¿Por qué no estoy facilitando que esto se alivie? ¿Dónde se va mi cabeza? ¿Por qué me disocio de esta situación de sufrimiento del otro y encima lo grabo o lo veo o lo paso por WhatsApp? Entonces, aquí, en toda esta virtualidad en la que también se separan estas cosas reales donde el cerebro se pone en funcionamiento, estamos fomentando pues una vía muy peligrosa, ¿no? Que es la desensibilización, porque cuántos están pasando por WhatsApp, imágenes, que en cualquier otro lugar, o decir cosas por WhatsApp o redes que jamás dirías en persona, ¿no? Y se está normalizando. Sí, es que ¿no? Escuchándote pensaba, primero, cuando hablabas de los emoticonos, pensaba también, pues, lo que decías, de identificar. Me gusta la parte de los emoticonos, de esa cosa de, espérate, lo que siento es esto, esto o esto, ¿no? Y hay tantos distintos, con distintas caras un poco más bajas, un poco más altas, que a lo mejor puede ayudarnos a identificar la emoción que tenemos. Y cuando hablabas de separarnos de ello, pensaba en la cantidad, ¿no? En todos los vídeos que hay. TikTok, la verdad es que yo no entro en TikTok, pero creo que es todavía peor que Instagram. ¿No? Hablabas del perrito que había sido atropellado. ¿Cuántos perritos vemos que les hacen daño en Instagram? Y que es como la broma, jaja, jiji, mira qué divertido este perrito que le pasó esto, que dio 7 volteretas y cayó no sé qué. O la persona, o sea que también hay ciertas cosas que se pierde la emoción hacia ello porque lo estamos viendo todo el santo día. Y además es gracioso. Exacto, y hay una normalización de la agresión, hay una normalización del hablar mal, una normalización de diferentes historias que debería ponernos la piel de gallina, ¿no? Y ahí es donde tenemos la responsabilidad los adultos, ¿no? De qué herramientas estamos poniendo delante de ellos, al final ellos están en el mundo que nosotros vamos creando y, y hay que educar en las redes, hay que educar en la elaboración emocional, hay que educar en la parte de resonar en la empatía, hay que educar en la identificación de la emoción y en qué hago con ella y en qué hago con mis vínculos y qué hago con mis relaciones. Porque al final todo esto va transformándose como en un egotismo, ¿no? Egocéntrico, de bueno, el mundo tiene que estar a disposición para mí, pero yo no estoy accesible para el mundo. Yo cuando ocurre algo no sé responder. Ojo que no todos, hay muchos adolescentes que están resonando empáticamente muy bien, ¿no? Pero hablamos como de la parte Sí. en la que socialmente estamos implicados en poder prevenir y paliar, ¿no? Que es la parte en la que funciona con diferentes ramitas que hay que aprender cómo a quitar, ¿no? Esta parte de autocuidado hacia el mundo en el que se están moviendo, ¿no? Porque al final, luego ellos se enfrentarán a la vida adulta
ellos realmente ya como adultos sabemos que no les estamos protegiendo de la vida real. La vida real conlleva sufrimiento, conlleva soledad, conlleva mucha dificultad y conlleva mucha frustración. Y para eso necesitas estar con un mundo interno muy rico, en una emocionalidad muy bien equilibrada y con una red social muy cuidada, porque la vas a necesitar, porque nos necesitamos como humanos. Y si sabemos como adultos que esto es imprescindible para fomentar esa resiliencia en ellos, ¿cómo no estamos trabajando en ello? Muchos están sustituyendo las redes por relaciones sociales de cara a cara y no estamos haciendo nada porque así no hacen ruido, porque es que se entra en la habitación y ellos mismos, ¿no? Es que se normaliza, pues para ver la tele pues estoy ahí, para hablar, no, sal a la calle, haz actividades, están hasta las 3 y las 4 de la mañana, por lo que eso también contribuye a la desregularización del sueño y demás, ¿no? Mira, otro caso de un preadolescente que pidió para reírse, y me les pregunto, ¿no? Para reír, pues ¿qué quieres pedir? ¿Qué estás pidiendo? Que me conmovió un montón y fue como un reflejo de wow, jamás tampoco me habían expresado esto. Que fue el, bueno, ¿qué vas a pedir? Sí, pues voy a pedir ay, no quiero decir la marca, bueno, unos altavoces de estos que tú le dices El algo, Siri ¿no? Y ellos o el funcionan. Google o el todos estos, Exacto, ¿no? ¿no? Pues como unos aparatos, esto es un altavoz que tiene un Alexa. Alexa. No quería decirla, pero bueno, ya decimos, era una. Y claro, me quedé así y dije, uy, pues qué bien, porque, y qué es lo que más te gusta de ella, ¿no? Y dijo, ay, pues que al entrar a casa me saludará. Sí, Tremendo, tremendo. tremendo. Que sí, es que me han dicho que tú la programas y dices, hola Alexa, ¿no? Y te dice, ay, hola. Y claro, dije, wow, qué solo se encuentra. Y está rodeado de gente. Sí. Y se encuentra muy solo. Y ahí es donde tenemos que incidir. Se están encontrando con una soledad engañosa porque parece que están rodeados y que es la era multiestimular. Estamos hiperconectados, pero estamos muy solos. Esa conexión no es una conexión de persona a persona, no es lo que necesitamos realmente. Sí, ayer, fíjate, ayer es gracioso que digas esto porque ayer estaba paseando y estaba pensando en esto de cómo la inteligencia artificial ha conseguido recrear voces y que tienen movimiento y son más femeninas, o sea, que tienen como, pero les falta la persona. O sea que, y aunque cierre, ¿no? Lo ves cuando de repente ves un vídeo y sabes cuál es una persona cuál es una voz de una persona verdadera y cuál es de inteligencia artificial. Porque le falta una esencia que no se puede, que viene de lo humano y del ser interno, ¿verdad? Entonces acostumbrarte y ver esa voz que le falta ese cariño, como la voz normal que te recibe, la verdad es que me da mucha tristeza. Es muy potente porque solo en la calidez nos reparamos. Entonces, aunque hayan palabras muy bonitas, aunque haya un contenido absolutamente bien elaborado, no está la calidez que te va a reparar. Necesitamos sentirnos acunados, sentirnos vistos y entendidos y no solo estructurados. Y entonces las máquinas, los textos, eso nos ayuda a estructurar y están perfectamente dispuestos para ello, pero nunca va a sustituir a la esencia humana. Venimos de sentir desde la barriguita el latido de un corazón, crecemos alrededor de una calidez humana que eso no lo puede reproducir una máquina. No puede reproducir los latidos del corazón aunque reproduzca el pum, pum, porque tú sientes mucho más que eso. Y desde ahí es lo que a ellos sienten la soledad, ¿no? Desde no sentir esa Esa calidez. calidez. Porque entre ellos luego cuando se juntan, claro, están todos igual, ¿quién transmite la calidez a quién? Y se nota un montón cuando ellos encuentran relaciones genuinas. Por eso ahí es el papel de los adultos, ¿no? De crear esos espacios donde ellos puedan encontrarse, hablar y crear con liderazgos positivos, constructivos, que les ayuden a encontrar esas experiencias, porque además en esa edad es encontrarse a sí mismos. Entonces, si no te encuentras a ti mismo y empiezas a tejer el adulto futuro desde adentro, estás construyéndolo desde un lugar muy equivocado. Y sobre todo cuando en esa edad también hacen uso de las redes
y tienen éxito en ellas, esto se vuelve en una contra, es muy peligroso en sus manos, porque al final no saben sostener eso y están creando y elaborando una imagen externa perfecta, pero la interna está absolutamente vacía. Es Todo la, el tiempo y todas las horas están invertidas en el afuera. Y sí, adentro está vacío y esto es muy peligroso. sí. Y además tienes a mucha gente, pero no tienes a nadie, en realidad, ¿no? Y he tenido casos de gente que estaba exitosa, ¿no?, en eso a una edad muy temprana y eso no saben, claro. Luego se encuentran mal, muy a solas, con autolesiones, escondidas, porque claro, a ver quién se las van a contar. Y es como, y los padres no entendiendo, pero si tiene éxito, tiene muchos amigos, tiene pero es que no tiene ningún amigo de verdad. Sí, Se está encontrando sola. Entonces ahí el trabajo también es con los padres, con la familia, de que entiendan, decir, no, tenemos que abrir los ojos y empezar a verles desde otra mirada. No podemos entender nosotros como adultos que el mundo virtual está sustituyendo, porque no sustituye. De hecho, fíjate, hoy me ha llamado la atención y he dicho, ay, se lo comentaré a María. vale. Porque justo venía a colación, no había visto ese anuncio y era un anuncio de una bebida energética en la cual, una bebida que te da alas. Entonces, como el lema que ponía arriba decía, con esta bebida, o sea, bebiendo, puedes llegar hasta la última historia. Y es como, ¿cómo? O sea, tienes que volar hasta ahí, es como la máxima aspiración, es como no parar de ver historias y no parar de ir. Digo, pero qué Ay, qué horror, toxicidad es, o sea, me he asustado. qué fuerte. Digo, no. O sea, de Mm, hecho, esto mm, es muy peligroso, muy dañino y muy tóxico. Y también es cierto que las bebidas energizantes han hecho un boom entre adolescentes y preadolescentes en edades muy tempranas, que está haciendo un daño neurológico y psicológico sí, muy importante, porque están en los supermercados, se puede sí, sí. comprar y adquirir. Y claro, pero si además le añadimos ya este tipo de lemas, si a ti te gusta esta bebida y es para aguantar más en redes, ¿no?, para En redes, sostener esto, ¿no? imagínate. A ver, tenemos poco rato, entonces te voy a pedir que me encantaría que nos dieses a padres, ¿qué les dirías en posiblemente una o dos frases? ¿Qué herramientas les darías? ¿Qué consejo le darías para afrontar estos problemas y La, para acompañar? lo primero que yo creo que es fundamental para sus padres es que no tengan miedo a la adolescencia, ¿no?, a estos cambios, a estas dificultades, a estos conflictos, porque eso existe y puede existir y es bueno que el adolescente desarraigue, pruebe, experimente y que siempre lo más importante es que cuando salga a hacer todo eso regrese y sepa que llega a un lugar seguro, que sepa que no le estás juzgando, que estás esperándole para acompañarle, para que se exprese, para decirle dónde están los errores con una dirección positiva, de puedes hacerlo de esta manera, así y así, ¿no? Muéstrale la dirección positiva, la constructiva, una dirección proactiva, para que la frustración la canalicen hacia ese lugar y no sientan que en casa llegaré a un lugar hostil en el que mejor no conozcan lo que he hecho porque no me acompañarán, no me entenderán y no están disponibles. Tienes que seguir estando disponible en la etapa en la que más compleja, porque te van a mostrar como que no quieren nada de ti, pero aún te necesitan mucho, sobre todo la calidez de la que hablábamos, esa calidez de que aunque ellos no te quieran comentar nada en ese momento, aunque tengan una cara oscura y rígida porque es como un límite de no me hables, que ellos puedan verte que no les estás juzgando, que les estás acompañando también en ese proceso con una cálida sonrisa. ¿A un profesor o profesora darías un consejo similar o tendría una variación? Pues que tienen un papel importantísimo, que están tutorizando un ego que empieza a crecer, que está saliendo, tienen un papel imprescindible. Yo creo que ellos, no sobrecargarse con la responsabilidad, ¿no?, que a veces les ponemos una sobrecarga de tienen que prevenir el bullying, tienen que saber de matemáticas y tienen que saber de gestión de aula, y es como, bueno, los pobres hacen lo que pueden como profesores, pero desde ahí eres una mirada muy importante para ese adolescente.
intenta mirarles y devolverles siempre un mensaje positivo. Eso también es reñir a veces y mostrar las consecuencias negativas que tienen, pero acompáñales en ser un buen referente, en sembrar esa semilla de yo creo en ti, estás teniendo estas dificultades, pero ánimo, que puedes llegar a conseguirlo, porque aunque parece que no, tienes un papel importantísimo en su desarrollo, importantísimo. Muchísimas gracias, Belén. Qué privilegio estar contigo siempre y con tu sabiduría, tu experiencia y tu sonrisa, que también la quiero mencionar porque a mí siempre me alegra el día, siempre que la veo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo lo que has compartido y todas las cosas en las que nos dejas para pensar. A ti, María, un placer enorme compartir contigo y en tu espacio y muchas gracias por la apertura y la reflexión en poder compartir todo esto. Un abrazo muy fuerte y un abrazo a todo el mundo que nos ha escuchado en directo o en diferido. Chao, chao.